Un silencio incómodo llenó el restaurante más exclusivo de la Ciudad de México. María Félix acababa de entrar y, como siempre, el mundo se detuvo. Era 1952. Tacones que sonaban como sentencias, un vestido negro que costaba más que un auto. Y esos ojos, Dios, esos ojos que habían hecho temblar a presidentes y millonarios. Caminó hacia su mesa sin mirar a nadie, porque María nunca necesitó mirar. Ella sabía que todos la miraban a ella, pero esa noche algo iba a pasar, algo que nadie esperaba. En una mesa del fondo, Cantinflas bebía whisky rodeado de productores, directores, gente importante. A sus 41 años era el rey de la comedia mexicana, el actor más taquillero de América Latina. Pero había algo que lo carcomía por dentro, algo que el dinero y la fama no podían curar. María Félix nunca se reía de sus chistes. Cuando la vio entrar, algo se encendió en su mirada, una mezcla de admiración y resentimiento. Sus amigos lo notaron. «Ahí está tu reina», dijo uno con muy burla. Cantinflas apretó el vaso. «¿Mi reina? Esa mujer se cree demasiado». Los demás rieron nerviosos. Todos sabían que María no era cualquier actriz. Era un fenómeno, una fuerza de la naturaleza que no se doblaba ante nadie. «Deberías ir a saludarla», insistió otro. «Hazla reír. Tú siempre haces reír a todos». Cantinflas miró su vaso vacío, luego a María, luego a sus amigos esperando el show. Y tomó una decisión que cambiaría todo. Se puso de pie. El restaurante entero lo vio caminar hacia la mesa de María Félix. Cada paso era observado. Las conversaciones bajaron de volumen. Los meseros se detuvieron. Algo estaba por pasar. María ni siquiera levantó la vista del menú. Sabía que alguien se acercaba, pero no le importaba. Estaba acostumbrada. Hombres poderosos tratando de impresionarla, de conquistarla, de domarla. Todos fracasaban. Cantinflas llegó a su mesa. Se quedó parado ahí esperando que ella lo reconociera. Nada. María seguía leyendo el menú como si él fuera invisible. «Buenas noches, doña María», dijo finalmente con esa voz inconfundible, ese tono que hacía reír a millones. Ella levantó la vista lentamente, sin sonreír. «Buenas noches», seca, fría, como un témpano. Cantinflas sintió las miradas de todo el restaurante sobre él. No podía retroceder ahora. «Permítame decirle que se ve usted más hermosa que nunca. Aunque claro, con ese vestido tan elegante, uno no sabe si vino a cenar o a un funeral». Algunos rieron desde las mesas cercanas. María no. Sus ojos se clavaron en Cantinflas como dos puñales negros. Interesante observación viniendo de un hombre que se viste como payaso para ganarse la vida. El restaurante contuvo la respiración. Cantinflas parpadeó. La sonrisa se congeló en su rostro. Pero era Cantinflas, el maestro de la improvisación. No iba a dejarse vencer tan fácil. «Tiene razón, doña María. Pero al menos este payaso hace reír a la gente. ¿Usted qué hace? ¿Asustarlos con esa mirada? Más risas, esta vez más fuertes». Cantinflas sintió que recuperaba el control. María dejó el menú sobre la mesa, despacio, cada movimiento calculado. Se recargó en la silla y lo miró fijamente. «Siéntate», dijo. No fue una invitación, fue una orden. Cantinflas dudó un segundo. Esto no estaba en el plan, pero no podía negarse frente a todos. Se sentó. María lo observó en silencio durante varios segundos, como estudiando un insecto bajo un microscopio. «¿Sabes por qué haces reír a la gente?», preguntó finalmente. Cantinflas abrió la boca para responder, pero ella continuó. «Porque te ven y se sienten superiores. Ven a un hombre torpe, mal vestido, que no sabe hablar bien, y se ríen porque piensan, al menos yo no soy así». La sonrisa de Cantinflas se desvaneció. «Yo, en cambio», continuó María, «les recuerdo todo lo que nunca van a tener. Belleza, poder, dignidad. Por eso no me ríen, me temen». El silencio en el restaurante era absoluto.
Nadie se atrevía a respirar fuerte. Así que no vengas aquí a hacer tus numeritos conmigo, dijo María. No soy tu público. No soy una de esas mujercitas que se derriten con tus chistes baratos. Soy María Félix. Y si vas a sentarte en mi mesa, vas a hacerlo con respeto. Cantinflas sintió algo que no había sentido en años. Vergüenza. Verdadera vergüenza. No la vergüenza fingida de sus personajes. Esto era real. Intentó levantarse, pero María lo detuvo con una mirada. No te he dado permiso de irte. Él se quedó congelado. ¿Qué estaba pasando? ¿Cómo había perdido el control tan rápido? Déjame contarte algo, dijo María, y su voz cambió. Ya no era fría, era algo peor, era real. Cuando tenía 17 años, me casé con un hombre que me golpeaba. Me decía que era demasiado bonita, demasiado orgullosa, que necesitaba ser domada. ¿Sabes qué hice? Cantinflas negó con la cabeza, incapaz de hablar. Lo dejé. En 1931, en Guadalajara, donde una mujer divorciada era peor que una criminal, mi familia me rechazó. La sociedad me señaló, pero no me importó, porque aprendí algo ese día. Hizo una pausa. Sus ojos brillaban, pero no de lágrimas, de algo más duro, más peligroso. Aprendí que prefiero estar sola y de pie, que acompañada y de rodillas. El restaurante seguía en silencio, pero ahora era un silencio diferente. Nadie se reía. Todos escuchaban. Después llegué a la ciudad, continuó María, sin dinero, sin contactos, sin nada más que mi cara y mi nombre. ¿Sabes cuántos hombres como tú intentaron hacerme sentir pequeña? ¿Cuántos productores, directores, actores famosos me dijeron que no era lo suficientemente buena, lo suficientemente dócil, lo suficientemente sumisa? ¿Cuántos? Preguntó Cantinflas sin pensarlo. Todos. María sonrió, pero fue una sonrisa sin alegría. Absolutamente todos. Y a cada uno le demostré que estaban equivocados, no con palabras, con mi trabajo, con mi éxito, con el hecho de que ahora ellos me necesitan más de lo que yo los necesito a ellos. Se inclinó hacia adelante. Así que cuando llegas aquí, el gran Cantinflas, el favorito de México, y me haces un chiste sobre mi vestido, sobre mi apariencia, sobre lo seria que soy, ¿sabes qué veo? Cantinflas tragó saliva. Veo a un niño asustado tratando desesperadamente de gustarle a todos. Veo a alguien que esconde su verdadero ser detrás de un personaje, porque tiene miedo de que si la gente ve quién es realmente, dejen de amarlo. La mandíbula de Cantinflas se tensó. María había dado en el blanco y ambos lo sabían. No sabes nada de mí, dijo Cantinflas, y por primera vez su voz tembló. No era el personaje hablando, era él, Mario Moreno, el hombre detrás de la máscara. María se recargó en su silla nuevamente. ¿No? Entonces cuéntame. Cuéntame quién eres cuando no hay cámaras, cuando no hay público, cuando estás solo en tu casa a las 3 de la mañana y el silencio es tan fuerte que quieres gritar. Cantinflas la miró. Realmente la miró. Y por un segundo, solo un segundo, bajó la guardia. Soy un hombre cansado, dijo en voz baja. Tan baja que solo María pudo escucharlo. ¿Cansado de qué? De ser feliz todo el tiempo, de hacer reír, de fingir que nada me duele. María asintió lentamente, como si finalmente estuviera viendo al hombre real. ¿Sabes cuál es tu problema?, preguntó. ¿Cuál? Que confundes amor con aprobación. Necesitas que todos te quieran, que todos se rían, que todos te aplaudan. Y cuando alguien como yo no lo hace, te desesperas. Cantinflas quiso negarlo, pero no pudo. Porque era verdad. Toda su vida había sido una búsqueda desesperada de aceptación. Yo no necesito que me quieran, continuó María. Necesito que me respeten, y hay una diferencia enorme entre esas dos cosas. Hizo una pausa. El amor es frágil, cambia. Hoy te aman, mañana te olvidan. Pero el respeto verdadero, ese permanece, y se gana. No con chistes, no con
sonrisas falsas. Se gana con dignidad, ser fiel a quien eres, aunque eso signifique estar sola. Cantinflas sintió algo quebrándose dentro de él. No era enojo, era reconocimiento. Nunca he estado solo, admitió. Siempre hay alguien alrededor, productores, fans, reporteros, pero a veces, en medio de toda esa gente, me siento más solo que nunca. Porque no te conocen, dijo María. Conocen a Cantinflas, no a Mario Moreno. Era la primera vez que alguien usaba su nombre real en años. ¿Y quién es Mario Moreno?, preguntó María. Cantinflas la miró a los ojos. Un niño pobre de la Ciudad de México que soñaba con ser doctor, que vendía periódicos en las calles para ayudar a su madre, que un día descubrió que podía hacer reír a la gente y que esa risa le daba algo que nunca había tenido. ¿Qué? Valor. La palabra quedó suspendida en el aire. María no dijo nada, solo escuchó. Cuando la gente se ríe de mis chistes, cuando aplaude, cuando paga por verme, siento que valgo algo, que no soy solo el niño pobre que robaba fruta del mercado porque tenía hambre, que no soy el hijo del alcohólico que golpeaba a su madre. Soy alguien, soy importante. Cantinflas cerró los ojos. Pero últimamente, incluso eso se siente vacío, como si nada de lo que haga sea suficiente, como si estuviera corriendo en una rueda infinita y nunca pudiera detenerme. Cuando abrió los ojos, vio algo que no esperaba. María lo miraba con algo parecido a la compasión, no lástima, compasión. Hay una diferencia. ¿Sabes por qué nunca me río de tus chistes?, preguntó ella suavemente. Cantinflas negó con la cabeza. Porque cuando te veo actuar, no veo a un hombre feliz. Veo a un hombre gritando por ayuda. Y eso no me da risa, me da tristeza. Las palabras golpearon a Cantinflas como un puñetazo en el estómago. Nadie, absolutamente nadie, le había dicho algo así jamás. Pero hay algo que necesitas entender, continuó María. Esa tristeza, ese vacío que sientes, no se llena con aplausos, no se llena con premios, con dinero, con más películas. Se llena cuando finalmente te aceptas a ti mismo, cuando dejas de necesitar la aprobación de los demás para sentir que vales. ¿Y tú lo has logrado?, preguntó Cantinflas. ¿Tú ya no necesitas nada de nadie? María sonrió. Esta vez fue una sonrisa real, casi triste. Yo soy tan rota como tú, Mario. Solo que aprendí a construir un castillo con mis pedazos rotos. Aprendí que mi valor no depende de lo que otros piensen de mí. Depende de lo que yo pienso de mí misma. Se inclinó hacia adelante. Y te voy a decir algo que nadie más te va a decir. Estás desperdiciando tu talento. Tienes algo real, algo genuino, algo que podría tocar el corazón de la gente. Pero lo escondes detrás de chistes y payasadas porque tienes miedo. ¿Miedo de qué? De que si muestras quién realmente eres, no seas suficiente. De que, si dejas de hacer reír, la gente te abandone. De que descubran que Mario Moreno es solo un hombre, con miedos, con dolor, con dudas. Cantinflas sintió lágrimas queriendo salir. Las contuvo. No aquí, no frente a todo el restaurante. Pero eso es exactamente lo que necesitas hacer, dijo María. Necesitas ser vulnerable. Necesitas mostrar tu verdad. Porque la comedia real, la que realmente importa, no viene de hacer reír, viene de hacer sentir. Hizo una pausa. ¿Sabes por qué Charlie Chaplin es un genio? Cantinflas asintió. Lo admiraba profundamente. Porque en medio de la risa te rompe el corazón. Porque te muestra la humanidad detrás del payaso. Tú puedes hacer eso. Tienes el talento. Solo te falta el valor. ¿El valor de qué? De ser real. Las dos palabras más simples y las más difíciles. María se puso de pie. La conversación había terminado, pero antes de irse, puso una mano en el hombro de Cantinflas. Gracias por venir a mi mesa, dijo. No todos los días tengo una conversación real en este mundo de mentiras. Cantinflas levantó la vista.
Pensé que me odiabas. Nunca te odié. Solo me negué a hacer una audiencia más. Me negué a validar tu necesidad de aprobación, porque sabía que eras capaz de más. Empezó a alejarse, pero se detuvo. Una cosa más, Mario. Él la miró. La próxima vez que quieras impresionar a una mujer, no llegues con chistes. Llega con tu verdad. Es mucho más atractiva. Y María Félix salió del restaurante, los tacones sonando, la cabeza en alto, dejando detrás un silencio absoluto y a un hombre completamente destrozado, pero destruido de la mejor manera posible, de la manera que te obliga a reconstruirte diferente, mejor, real. Cantinflas se quedó sentado en esa mesa vacía, las miradas de todo el restaurante sobre él, sus amigos esperando que regresara con una anécdota graciosa. Pero por primera vez en su vida no tenía nada gracioso que decir. Se levantó lentamente, caminó de regreso a su mesa. Sus amigos lo recibieron con risas, nerviosas. ¿Y bien?, preguntó uno. ¿Qué pasó? ¿La conquistaste? Cantinflas los miró. Realmente los miró. Y por primera vez vio lo que eran. Hombres vacíos riendo de cosas vacías, llenando el silencio con ruido porque tenían miedo de escuchar sus propios pensamientos. Me voy, dijo. ¿Qué? Pero si apenas son las 10. La noche está joven. ¿Me voy? Su voz fue firme, final. Dejó dinero en la mesa y salió del restaurante. Afuera, la Ciudad de México respiraba. Autos, gente, ruido, vida. Cantinflas caminó sin rumbo durante horas, por calles que conocía, por barrios donde había crecido, por lugares que había olvidado. Y mientras caminaba, algo dentro de él se movía, una incomodidad, un despertar. Llegó a su casa a las 3 de la mañana, la casa enorme, vacía, llena de premios y fotos y recuerdos de éxitos, pero vacía. Se sentó en la oscuridad de su sala, sin prender luces, y por primera vez en años se permitió sentir. Sintió el cansancio, sintió la soledad, sintió el miedo, y entonces, en esa oscuridad, lloró. No lágrimas de tristeza, lágrimas de liberación, porque María Félix había hecho algo que nadie más había logrado. Le había dado permiso de ser humano, le había mostrado que estaba bien no ser feliz todo el tiempo, que estaba bien tener dolor, que estaba bien ser real. Y algo cambió en Cantinflas esa noche. No inmediatamente, no de forma dramática, pero lentamente, como una semilla plantada en tierra fértil, comenzó a crecer algo diferente. En las semanas siguientes la gente notó cambios, pequeños al principio. Cantinflas empezó a elegir proyectos diferentes, menos comedias superficiales, más historias con contenido, con mensaje, con alma. Empezó a rechazar papeles que solo lo hacían ver ridículo. Quiero hacer algo que importe, le dijo a su productor. ¿Qué importa?, preguntó el hombre confundido. Que importe a mí, que cuando esté viejo y vea hacia atrás sienta orgullo, no solo por cuánta gente se rió, sino por lo que les dejé. El productor pensó que estaba loco, pero Cantinflas no cambió de opinión, y lentamente, penosamente, comenzó a transformar su carrera. Hizo El analfabeto, donde su comedia tenía un mensaje social. Hizo Su excelencia, donde criticaba la política con inteligencia, no solo con chistes. La gente seguía riéndose, pero ahora también pensaban, sentían, y Cantinflas, por primera vez, sintió que no estaba desperdiciando su talento. Pero nunca olvidó esa noche, nunca olvidó las palabras de María, y años después, cuando un periodista le preguntó por el momento que cambió su vida, Cantinflas no habló de premios, no habló de películas exitosas, habló de un restaurante, de una mujer, de una conversación. Fue la noche que descubrí que estaba viviendo la vida equivocada, dijo. O más bien, estaba viviendo la vida que otros esperaban de mí, no la mía. ¿Y qué cambió?, preguntó el periodista. Todo y nada. Cantinflas sonrió. Seguí siendo comediante, seguí haciendo reír,
pero aprendí a hacerlo desde un lugar real, desde mi verdad, no desde mi miedo. ¿Quién te enseñó eso?, preguntó el periodista. Cantinflas miró por la ventana. Sus ojos brillaban con algo parecido a la gratitud. Una mujer que se negó a reírse de mis chistes, y con eso me obligó a encontrar algo más valioso que la risa. ¿Qué cosa? Respeto, propio y de los demás. El periodista escribió furiosamente. ¿De qué mujer hablas? Cantinflas sonrió. De alguien que me enseñó más sobre actuación en 10 minutos que todo lo que aprendí en 30 años de carrera. No dijo su nombre. No necesitaba hacerlo, porque quienes sabían, sabían. Y María en algún lugar también lo supo. Dicen que años después, en 1968, se encontraron en un evento, un homenaje al cine mexicano, la élite de la industria reunida. Cantinflas la vio al otro lado del salón. Ella ya no era la joven actriz de 1952, tenía 54 años, pero seguía siendo María Félix, seguía teniendo esa presencia que detenía el mundo. Y Cantinflas, ahora con 57 años, ya no era el comediante desesperado por aprobación, era un hombre que había aprendido, que había crecido, que había encontrado su verdad. Caminó hacia ella, esta vez sin miedo, sin necesidad de impresionar, solo con gratitud. María lo vio acercarse. Sus ojos se encontraron, y ella sonrió. Una sonrisa pequeña, casi imperceptible, pero real. Doña María, dijo Cantinflas al llegar. Mario, su voz era cálida. Él extendió la mano. Ella la tomó. Quería agradecerle, dijo él. ¿Por qué? Por aquella noche, por no reírse, por decirme la verdad cuando nadie más tuvo el valor de hacerlo. María apretó su mano. ¿Valió la pena? Cantinflas pensó un momento. Cada segundo de incomodidad, cada momento de duda, cada vez que tuve que elegir entre lo fácil y lo real. Sí, valió la pena. Me alegra saberlo. ¿Puedo preguntarle algo? Claro. ¿Por qué lo hizo? ¿Por qué se tomó el tiempo esa noche de hablarme así? No me conocía. No le debía nada. María lo miró con esos ojos que habían visto tanto, que habían sobrevivido a tanto. Porque vi en ti lo que vi en mí hace muchos años. A alguien con un talento enorme desperdiciándolo por miedo. Y pensé, si alguien me hubiera dicho la verdad cuando yo estaba perdida, tal vez me hubiera ahorrado años de dolor. ¿Alguien te la dijo?, preguntó Cantinflas. María negó con la cabeza. No, tuve que aprenderlo sola, a golpes, a traiciones, a noches llorando en habitaciones vacías preguntándome si alguna vez sería suficiente. ¿Y lo fuiste? Siempre lo fui. Solo necesitaba creerlo. Cantinflas asintió. Entendía perfectamente. Gracias, dijo simplemente. María soltó su mano. No me agradezcas. Agradécete a ti mismo por tener el valor de cambiar. Muchos escuchan la verdad y la ignoran. Tú no lo hiciste. Fue difícil. Las cosas que valen la pena siempre lo son. Se quedaron en silencio un momento. Un silencio cómodo, de respeto mutuo, de dos guerreros que habían peleado batallas diferentes, pero que entendían la guerra. ¿Sabes?, dijo Cantinflas. Nunca volví a ese restaurante. ¿Por qué? Porque no quería arruinar el recuerdo. Esa noche fue sagrada para mí. María asintió. Ella entendía. ¿Sigues sintiendo miedo?, preguntó. Todos los días, admitió Cantinflas. Pero ahora es diferente. Ya no es el miedo de no ser suficiente, es el miedo de traicionarme a mí mismo, de volver a ser lo que era. Ese es un miedo saludable, dijo María. Ese miedo te mantiene honesto. Alguien llamó a María desde el otro lado del salón. Ella volteó, luego miró de nuevo a Cantinflas. Tengo que irme. Discursos, fotos, toda esa farsa. ¿Lo disfrutas?, preguntó él. No, pero lo hago con dignidad. Cantinflas sonrió. Eso es todo lo que importa. María comenzó a alejarse, pero se detuvo, como aquella noche de 1952, y volteó.
Mario, sí, estoy orgullosa de ti. ¿De quién te convertiste? Las palabras golpearon a Cantinflas con una fuerza inesperada. Sintió lágrimas queriendo salir. Las dejó. Ya no tenía que esconderlas. Gracias, María, por todo. Ella asintió una última vez y desapareció entre la multitud. Tacones sonando. Cabeza en alto, siempre fiel a quien era. Y Cantinflas se quedó ahí, en medio del evento, rodeado de gente, pero en paz, porque finalmente había encontrado lo que había buscado toda su vida. No la aprobación de los demás, sino la suya propia. Esa fue la última vez que hablaron. María Félix murió en 2002, a los 88 años. Cantinflas había muerto 7 años antes, en 1993, a los 81, pero la historia de esa noche en el restaurante sobrevivió. Pasó de boca en boca, de generación en generación. Algunos dicen que es exagerada, que la conversación no pudo haber sido tan profunda, que seguramente alguien agregó detalles con el tiempo. Tal vez tengan razón. Las leyendas siempre crecen, pero hay algo que nadie puede negar. Después de esa noche, Cantinflas cambió. Su carrera tomó un rumbo diferente, más profundo, más significativo. Y cuando le preguntaban por qué, siempre mencionaba a una mujer que no se rió. Y María, cuando le preguntaban por sus momentos favoritos en la industria, nunca hablaba de sus películas. Hablaba de las personas, de las conversaciones, de las veces que pudo decir la verdad sin filtros. El cine se olvida, dijo una vez en una entrevista de 1985. Las películas vienen y van, pero una conversación real, una verdad compartida, eso permanece para siempre. ¿Cuál fue tu conversación más real?, preguntó el reportero. María sonrió con esa sonrisa enigmática que era su marca registrada. Una noche, hace muchos años, un hombre muy famoso se sentó en mi mesa. Vino a burlarse de mí. Se fue siendo diferente. ¿Lo cambiaste? No. Él se cambió a sí mismo. Yo solo sostuve el espejo. Esa era María. Félix. Nunca se atribuía más mérito del necesario, pero tampoco menos. Sabía exactamente el poder que tenía, el poder de la verdad, el poder de negarse a participar en la falsedad, el poder de ser ella misma sin disculpas. Y ese poder inspiró no solo a Cantinflas, sino a generaciones de mujeres y hombres que aprendieron que la verdadera fuerza no está en complacer, está en ser auténtico. Hay una historia que pocos conocen. Ocurrió en 1975, 3 años antes de que María dejara de actuar. Estaba en una conferencia de prensa. Un periodista joven, probablemente tratando de ser controversial, le preguntó: «Doña María, se dice que usted es una mujer difícil, que ha rechazado docenas de proyectos, que ha peleado con directores, que nunca se deja dirigir. ¿Es cierto?». El salón se tensó. Todos esperaban una respuesta cortante. María lo miró fijamente. ¿Sabes cuál es la diferencia entre ser difícil y tener estándares? El periodista parpadeó. No. Los hombres con estándares son llamados profesionales. Las mujeres con estándares son llamadas difíciles. Pausa. Sí, soy difícil. Difícil de manipular. Difícil de engañar. Difícil de usar. Y me tomó años de dolor llegar a ser así. Años de hombres que intentaron moldearme, controlarme, suavizarme, y a cada uno le dije lo mismo: no. Pero, intentó interrumpir el periodista. No he terminado, dijo María. Su voz no subió de volumen. No necesitaba hacerlo. Aprendí algo muy joven, que el mundo te va a pedir que seas menos intensa, menos exigente, menos tú, y te van a hacer creer que es por tu propio bien, que es para que seas más querida, más aceptada. Se inclinó hacia adelante. Pero eso es una mentira. Lo que realmente quieren es que seas más fácil de controlar. Porque una mujer que se conoce a sí misma, que sabe su valor, que no necesita la aprobación de nadie, es peligrosa.
El salón estaba en silencio absoluto. Así que sí, soy difícil, y cada mujer debería serlo, porque ser fácil significa que cualquiera puede tenerte. Y yo no estoy disponible para cualquiera, solo para quien me merezca. El periodista no supo qué decir. La conferencia continuó, pero esas palabras quedaron, y se esparcieron, y resonaron, porque no solo estaba hablando de actuación, estaba hablando de vida, de relaciones, de dignidad. Y Cantinflas, que vio esa conferencia en su casa, sonrió, porque reconoció el mensaje. Era el mismo que ella le había dado a él esa noche de 1952, el mensaje de que tu valor no es negociable, de que la aprobación de los demás es linda, pero la aprobación propia es esencial, de que está bien ser exigente con quien te rodea, con quien te ama, con quien trabaja contigo, porque si no eres exigente, te conformas, y conformarse es morir lentamente. Cantinflas apagó la televisión, se quedó sentado en la oscuridad, y pensó en todo lo que había logrado, en todas las películas, en todos los premios, en todo el dinero. Y se preguntó, ¿qué de todo esto importa realmente? La respuesta vino clara. No eran los trofeos, no eran las portadas de revista, no eran las multitudes aplaudiendo. Era la paz de saber que había sido fiel a sí mismo, la paz de saber que cuando miraba al espejo veía a Mario Moreno, no una caricatura, no un personaje, un hombre real, con defectos, con miedos, con dudas, pero real, y esa paz se la debía a María, a su negativa a reírse, a su decisión de decirle la verdad, a su valentía de ser exactamente quien era sin disculparse jamás. En sus últimos años, Cantinflas habló más abiertamente sobre sus demonios, sobre la depresión que había escondido detrás de las risas, sobre las noches de soledad, sobre el precio de la fama. En una entrevista de 1992, un año antes de morir, le preguntaron, ¿qué le dirías a tu yo de 30 años? Cantinflas pensó largo rato. Le diría que está bien no ser feliz todo el tiempo, que está bien pedir ayuda, que la máscara que usas para protegerte eventualmente se convierte en tu prisión. ¿Cuándo aprendiste eso? Una noche de 1952. Una mujer me lo dijo, y me tomó 20 años entenderlo realmente. ¿Qué mujer? La única que tuvo el valor de no reírse de mis chistes. El entrevistador insistió en saber quién era. Cantinflas solo sonrió. Si la conociste, lo sabes. Si no la conociste, no importa quién era. Importa lo que representaba. ¿Y qué representaba? La verdad. La valentía de ser auténtico en un mundo de mentiras. El poder de decir no cuando todos esperan que digas sí. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Represento todo lo que yo tenía miedo de ser. Cantinflas murió el 20 de abril de 1993. México entero lloró. Hubo homenajes, retrospectivas, documentales. Todos hablaban del genio cómico, del actor inolvidable, del ícono, pero pocos hablaban del hombre que había luchado con sus demonios, del hombre que había encontrado la redención no en el éxito, sino en la autenticidad, del hombre que había aprendido, gracias a María Félix, que el respeto es más valioso que el amor, porque el amor puede ser condicional, el respeto nunca lo es. María asistió al funeral, no habló con los reporteros, no dio declaraciones, solo estuvo ahí, silenciosa, elegante, como siempre. Pero cuando pasó frente al ataúd, se detuvo, puso una mano sobre la madera pulida y susurró algo, solo 3 palabras. Nadie las escuchó excepto ella. Lo lograste, Mario. Y se fue. Cuando María murió 9 años después, en 2002, fue ella quien tuvo el funeral monumental, pero entre sus efectos personales encontraron algo curioso, una servilleta de tela, de un restaurante que ya no existía, con una fecha escrita a mano, 17 de marzo de 1952, y una nota,
en la letra elegante de María, la noche que le devolví el espejo a un payaso, y descubrió que era un hombre. Nadie supo exactamente qué significaba, pero quienes conocían la historia entendieron. Esa noche en 1901, el restaurante no solo cambió a Cantinflas, también significó algo para María. Le recordó por qué hacía lo que hacía, por qué se negaba a complacer, por qué mantenía sus estándares tan altos, porque si bajaba la guardia, si se conformaba, si aceptaba menos de lo que merecía, estaría traicionando no solo a sí misma, estaría traicionando a todas las mujeres que miraban hacia ella buscando un ejemplo de que es posible ser fuerte sin ser cruel, de que es posible ser exigente sin ser arrogante, de que es posible ser tú mismo en un mundo que constantemente te pide que seas otra cosa. Hoy, más de 70 años después de aquella noche, la historia sigue viva. Se cuenta en escuelas de actuación, se susurra en sets de filmación, se comparte en conversaciones nocturnas entre artistas que luchan con las mismas preguntas. ¿Cómo mantengo mi autenticidad? ¿Cómo encuentro el balance entre ser querido y ser respetado? ¿Cómo sé cuándo estoy siendo fiel a mí mismo y cuándo solo estoy complaciendo? Las respuestas nunca son fáciles, pero la historia de María y Cantinflas ofrece un mapa, no un manual, un mapa, porque cada persona tiene que encontrar su propio camino, pero ayuda saber que otros han caminado territorio similar, que otros han enfrentado las mismas batallas, y que es posible salir del otro lado, no ileso, pero completo. Dicen que, si caminas por ciertas calles del centro de Ciudad de México a medianoche, a veces puedes escuchar algo. Una risa lejana, no la risa del personaje, la risa del hombre, Mario Moreno finalmente riéndose de verdad. Y si prestas mucha atención, a veces puedes escuchar algo más. El sonido de tacones, elegantes, seguros, alejándose en la noche. María Félix caminando hacia ningún lado y hacia todas partes, todavía negándose a complacer, todavía fiel a quien fue. Tal vez son solo historias, tal vez son solo leyendas urbanas, o tal vez, solo tal vez, algunos espíritus son tan poderosos que trascienden la muerte, que permanecen, no como fantasmas, sino como recordatorios, recordatorios de que la autenticidad es posible, de que la dignidad es alcanzable, de que puedes ser tú mismo en un mundo que constantemente te pide que seas otra cosa. Y cuando alguien te diga que eres demasiado, demasiado intenso, demasiado exigente, demasiado difícil, recuerda a María y di, no soy demasiado, ustedes son muy poco. Y cuando sientas que necesitas la aprobación de todos, que necesitas que todos te quieran, que tu valor depende de cuánta gente te aplaude, recuerda a Cantinflas y pregúntate, ¿estoy viviendo para los demás o para mí? Porque al final, cuando las luces se apagan, cuando el público se va, cuando te quedas solo contigo mismo a las 3 de la mañana, solo una pregunta importa. ¿Te gustas? No si le gustas a otros. ¿Te gustas tú? María Félix se gustaba a sí misma. Cantinflas aprendió a gustarse a sí mismo. Y esa es la lección más importante de esta historia. No es sobre fama, no es sobre éxito, es sobre encontrar la paz con quien eres, incluso si eso significa estar solo, incluso si eso significa ser incomprendido, incluso si eso significa que no todos te van a querer, porque al final, la única persona con la que tienes que vivir todos los días de tu vida eres tú. Y si no puedes mirarte al espejo con respeto, ningún aplauso del mundo será suficiente. ¿Conoces a alguien que te dijo la verdad cuando más la necesitabas? ¿Alguien que se negó a complacerte y con eso te salvó? Cuéntamelo en los comentarios. Y si esta historia te hizo sentir algo, suscríbete. Porque historias como esta, historias reales sobre personas reales enfrentando batallas reales, son las que necesitamos escuchar. No para escapar de nuestra realidad, sino para enfrentarla con más valentía.